Ahí está, perfecto, bien. Vamos a dar inicio entonces y voy a presentar acá al exponente, al señor Mario Alegría. Él es ingeniero agrónomo, magíster en riego y agricultura de precisión. Se ha especializado en riego localizado, fruticultura y nutrición vegetal. Es ingeniero agrónomo, especializado en fruticultura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater también. Vamos. Magíster en riego y agricultura de precisión en la Universidad de Talca y diplomado en riego avanzado de la Universidad de Concepción. Estamos felices de tener aquí a Mario, ya muchos años de conocernos y de poder hacer cositas juntos en términos de drones, de los trabajos y acompañando a Mario también en los trabajos que está liderando. Así que feliz, Mario, te doy el pase para que puedas comenzar con el webinar. Ya, gracias, Cassandra. Perdón. Solamente un aviso. Todas las preguntas las vamos a hacer después de que Mario termine la presentación. Las pueden hacer vía chat o levantando la mano una vez que se termine la sesión. ¿Ya? Eso. Ahora sí. Y ahí, Cassandra, tú me... Ahí estamos viendo tu confirmas pantalla. si se ve. Se ve, está en modo de edición la presentación. Ahí está en modo ya presentación. Ya, genial. Bueno, primero empezando agradeciéndote, Cassandra y Cecil, ¿cierto?, por la invitación de Dronity. Como tú mencionabas, nos conocemos hace años por cosas de la vida, ¿cierto? La universidad, mi hermana, y después algunos trabajos que ustedes nos han colaborado en distintas empresas en las que yo he trabajado. Y bueno, y en este andar, ¿cierto?, hemos compartido información y dentro de eso está este tema súper interesante de cómo utilizar la información de los drones para optimizar la producción. El caso que vamos a presentar es un ejemplo en Paltos, ¿ya? Aquí yo les muestro el diagrama de flujo que seguimos para realizar el proyecto, en donde básicamente lo que está en este color celeste es todo el proceso que se realizó en Agisoft Metashape. Lo que está en amarillo es lo que se realizó en sistemas de información geográfico, en nuestro caso QGIS. De ahí exportamos algunos datos y los trabajamos como bases de datos en Excel y en software estadístico para luego volver a trabajar en GIS y asignar los proyectos a QFIL, que para mí es una plataforma que me ha ayudado bastante a traspasar los datos, ¿cierto?, de un sistema GIS de escritorio a un sistema GIS móvil en tablet o en teléfono, ¿ya? Y bueno, tiene la gracia que funciona tanto para iOS como para Android, así que ha sido no ha sido una limitante. Y luego de hacer todo este trabajo, ¿cierto?, vendríamos diciendo, esta etapa de dron, propiamente tal, y de procesamiento de las imágenes de los drones, el análisis en SIG de la información que nos entrega el dron, más el análisis en plataformas de software estadístico, nos permite ir al campo con un proyecto cargado, con ya un análisis previo estadístico para recolectar datos de campo. Y aquí yo quería mencionar que probablemente nosotros, cuando contratamos servicios o compramos servicios con drones, generalmente llegamos hasta esta fase con las empresas, en donde básicamente se generan cartografías de variabilidad en los campos, pero que después se tiene que aterrizar y la parte que está en blanco en definitiva en el flujo es lo que hicimos nosotros en campo, con esta información obtenida del dron, ir y recolectar datos y luego volver a hacer un análisis estadístico, pero en este caso ya de correlaciones y regresiones, para encontrar modelos matemáticos que describan las variables que nosotros queremos explicar, para ya con esos modelos nuevamente volver al GIS, ¿cierto?, que es una herramienta súper poderosa, y los datos del dron, meterle este modelo matemático y crear ahora una visualización ya de datos agronómicos, variables agronómicas,
y generar ciertas cartas de prescripción y manejo variable. Entonces, yo aquí puse varias etapas de inicio, una que tiene que ver con el vuelo fotogramétrico, la cámara multiespectral o térmica, la otra que tiene que ver con la digitalización, que en nuestro caso fue lo más complejo de hacer porque es un proceso lento de dibujar las cuadrículas de los huertos plantados en términos de su marco de plantación, que no siempre son iguales en todos los campos. Y en el caso de Perú, que es donde me encuentro trabajando hoy, los campos tienen dimensiones súper grandes. Entonces, imagínense digitalizar 1.200 hectáreas, es trabajo pesado. Pero también puse como inicio, y que yo creo que esto, como agrónomo, es probablemente lo más importante, donde uno define variables en función del conocimiento fisiológico, suelo, producción, etcétera, para alimentar a este sistema y en definitiva poder llegar después a un modelo que nos permita describir qué es lo que pasa. Entonces, en algún momento en la descripción del webinar hablaba de mediciones alométricas, ¿cierto? Que tienen que ver con variables de tamaño de planta, diámetros de tronco, volumen de copa, áreas de sombreamiento, etcétera. Y eso relacionarlo después con la productividad y con la imagen propiamente tal captada con el dron. Bueno, vamos a ir pasando rápidamente por estas etapas del procesamiento en el sistema de Agisoft, donde aquí vemos un ortomosaico. Esta es una parte del campo, en realidad es bien pequeño porque para que se visualizara pusimos una fracción. Aquí vemos un falso color infrarrojo, donde ya se notan variabilidad a nivel de los huertos. Y esto es básicamente uno de los productos que uno exporta de Agisoft cuando procesa las imágenes satelitales, que tiene que ver con el ortomosaico en RGB, algún falso color, algún índice de vegetación. En nuestro caso usamos el NDVI y el NDRE. Otra parte de los productos tiene que ver con el modelo digital de superficie, que se deriva, ¿cierto?, de la nube de puntos. Y aquí, para los que no conocen la terminología, básicamente lo que uno ve son todos los artefactos que están en la superficie más el suelo. Entonces aquí vemos el suelo desnudo en algunas zonas, la vegetación y las construcciones, ¿ya? Eso se deriva de la nube de puntos, sin filtrar. Luego de filtrar la nube de puntos, tratando de dejar solo el suelo, obtenemos el modelo digital de terreno, que sería algo así como, en lenguaje más común, como un levantamiento topográfico con dron, ¿cierto? Donde solo tenemos las altitudes a nivel de suelo. Esto sí lleva un proceso también de interpolación en Agisoft. Pero lo importante es que con las dos capas anteriores, el modelo digital de superficie y el modelo digital de terreno, uno al hacer una sustracción, una resta, obtiene el modelo, ¿cierto?, de alturas de canopia. Y aquí vemos, ¿cierto?, que en definitiva es súper eficiente el sistema en eliminar todo lo que es suelo y dejarme solo lo que son las copas de los árboles. Entonces, se hicieron los dos procesos previos para eliminar el suelo y solo mapear las alturas de los árboles. Y aquí yo puse un histograma, ¿cierto?, de frecuencia de las alturas, y vemos que en el punto 0 hay varios píxeles, ¿cierto? Y es lo que más frecuencia tiene, y eso tiene que ver con que son los píxeles que son de altura de suelo, y todo lo que está hacia arriba son alturas de las copas de los árboles, que en este caso llega más o menos como a los 6,5 metros, 7 metros, los árboles más grandes. Pero la media está ahí entre 2,5, 3 metros. Bueno, otra información que se puede derivar es el índice de vigor de diferencia normalizada, el NDVI, que es súper conocido por el tema, ¿cierto?, de relacionarlo con la productividad en los cultivos. No se fija mucho en lo malo que hay de algunas zonas, sino que aquí lo importante es ver que nos permite diagnosticar la variabilidad que hay en el campo, pero a la vez yo también aquí puse un histograma, y aquí lo importante es ver que si hay una distribución normal de este índice en una población de árboles, que es la que estamos visualizando en todo el fondo, no solamente en esta pantalla, ¿ya? Entonces,
Generalmente nosotros llegamos hasta esta etapa, que es visualizar las diferencias que existen entre los lotes o dentro del campo, pero lo que queríamos hacer era ir un paso más allá y decir, con estos índices, qué más podemos conocer en términos de productividad en el caso del palto. Otro trabajo que hicimos fue la segmentación de la vegetación, en donde con el índice de NDVI, que va desde valores de -1 a 1, donde lo más cercano a 1 es vegetación muy vigorosa, muy sana, mucha cobertura vegetal, y los valores más cercanos a 0,2 es prácticamente suelo desnudo y de ahí para abajo cuerpos de agua, qué sé yo. Entonces, entendiendo cuál es el umbral, que lo fuimos buscando en algunos píxeles que eran de vegetación y de suelo, logramos fijar un rango entre 0,18 y 0,22 que nos permitía filtrar vegetación de suelo. Entonces, al aplicar este filtro, uno solo se queda, en este caso, con también las copas de los árboles, ¿ya? La idea de hacer esta segmentación era después limpiar la información de los otros índices, eliminando píxeles que pudieran ser de suelo. Y aquí también se fijan ustedes que no solamente reconoce el cultivo, sino que también reconoce los cercos vivos, ¿ya? Bueno, y esta era la etapa más difícil, que esto sí lo hicimos en GIS, que tenía que ver con las cuadrículas de los sistemas de plantación, en donde cada cuadrícula representa la posición que debería tener un árbol en el proyecto. Y aquí lo complejo es que, como se fijan ustedes, no está todo plantado a la misma densidad, a la misma distancia, entre hilera y sobre hilera, pero además no todo está plantado en la misma dirección. Entonces tuvimos que ir dibujando lote por lote, y la verdad es que es lento. El ciclo permite trabajar de manera rápida, pero igual uno tiene que ir haciendo ajustes, ir eliminando plantas en las esquinas cuando los bordes no son regulares, etc. Eso lo hicimos filtrando esa información con el ortomosaico, con la imagen de color RGB o color verdadero, ¿ya? Luego que teníamos el índice de NDVI, la segmentación de la vegetación, las cuadrículas de plantación, lo que hicimos fue combinar esa información también por intersección de capas, y lo que vemos aquí ya es áreas en donde, si yo me devuelvo, teníamos esta segmentación, la cortamos por estas cuadrículas. Si se fijan, todo lo que está afuera después se elimina porque ya no está dentro de la cuadrícula, y nos queda el área de cada planta, ¿ya? Básicamente, por hacer una intersección de capas, más pedirle al software, en este caso el JIT de escritorio, que le adicione una columna de cálculo automático de áreas, ¿ya? Entonces ahí obtuvimos de manera súper rápida el área de cada planta de todo el fondo. Bueno, los colores representan áreas distintas, y aquí podemos ver la distribución de las áreas, que también sigue una distribución normal, con algunas plantas medias malas, ¿cierto? Que se logra ver en las imágenes que hay zonas bien malas de plantas con poca cobertura, pero en general también sigue una tendencia de una curva normal. El volumen de copa, ahí nos valimos del Canopy Height Model, ¿ya? En donde, como tenemos las alturas de las copas de los árboles, finalmente lo que hicimos fue pensar en la planta como una esfera o como un elipsoide, dependiendo la forma que tiene la copa del árbol. Y como se fijan acá, la fórmula es 4/3 por pi por r al cubo, ¿ya? En donde pi r cuadrado es el área de los árboles, que ya lo teníamos con la primera capa, y el otro radio que me falta es la altura de la canopia, la altura máxima de la canopia. Entonces, integrando esas dos informaciones, área más Canopy Height Model, con la fórmula del volumen, logramos cuantificar volumen por planta, que es lo que estamos visualizando acá. Cambia efectivamente la distribución de los volúmenes en comparación con las áreas, y aquí vemos también la distribución que tiene también una distribución normal, ¿ya? Bueno, lo interesante de esto es que hasta esa parte yo creo que está relativamente fácil el proceso.
Es todo trabajo de SIG, de escritorio y de tratamiento de las imágenes fotogramétricas, pero la idea era traducir esa información de áreas, volúmenes, NDVI, en correlacionarlos con productividad. Entonces nosotros fuimos al campo, después de tener estos mapas, ya fuimos al campo, marcamos por cada categoría de color 7, 8 plantas, 9 plantas, dependiendo del nivel de muestreo que quisiéramos tener. Entonces, por cada categoría fuimos al campo y empezamos a medir variables como diámetro de tronco, número de frutos por árbol, peso de fruto, etcétera. Y con eso, ver si es que había una relación entre esas variables de planta medidas en campo, en terreno, con las variables medidas con el drone, ¿ya? Entonces, primero lo que uno hace es un análisis, digamos, lo medio exploratorio de los datos, en donde aquí, como ustedes pueden ver, tenemos las 5 categorías de vigor. En este caso era el área de los árboles, el área de la copa. Y vimos que si los ordenábamos de manera creciente las categorías, sabiendo que el 1 era la categoría más mala o de más baja área y el 5 era el de más alta área, y lo representábamos con el número de frutos por planta, vemos que hay una cierta relación, ¿cierto? Que se puede explicar matemáticamente. Entonces después dijimos, mira, ¿qué pasa si en realidad no los trabajamos como datos categóricos y los trabajamos como datos cuantitativos, que en realidad las áreas son números, ¿cierto?, reales? Entonces, en vez de trabajar con las categorías, trabajamos con los números reales de área, metros cuadrados de canopia, versus el número de frutos. Si se fijan, el modelo matemático es el mismo, ¿cierto? Y tiene un R cuadrado de 0,83, ¿ya? La gracia de esto es que esto lo hicimos, bueno, las gráficas si bien son de Excel, la validación estadística de esta ecuación y de este R cuadrado lo hicimos en un software estadístico que nos permitía ver si es que en realidad el valor P de este modelo de regresión era válido o no. Teniendo esa validez estadística más este R cuadrado alto, nosotros dijimos sí, en realidad cumple con los criterios estadísticos para usarlo como un modelo matemático aplicable a este campo en particular. Y como tenemos la ecuación y vemos que tiende a tener un máximo, ¿cierto?, en algún punto de la curva, nosotros dijimos entonces es un modelo, ¿cierto?, una ecuación que se puede optimizar, ¿ya? Entonces, al poder optimizarse, más o menos quedamos con este modelo de aquí abajo, de la izquierda, en donde vemos que metros cuadrados de copa proyectada por los árboles versus el número de frutos, tiene este modelo matemático y el punto rojo, ¿cierto?, que se obtiene derivando esta ecuación, es el óptimo de este modelo. Entonces, con eso nosotros logramos decir, para este campo, aproximadamente 17.2, bueno, que es la derivada de esto, es el óptimo en metros cuadrados de canopia para este sistema de conducción, con esta distancia de plantación, con esa edad de huerto, etc. Entonces, aquí nos damos cuenta que en realidad con 17 metros cuadrados de copa podríamos obtener aproximadamente 270 frutos por árbol. Y que si eso nosotros lo proyectamos en términos de rendimiento por el peso promedio de los frutos, sería algo así como 30 toneladas por hectárea de producción, ¿ya? Volvimos a hacer lo mismo en otro huerto, el comportamiento fue más o menos parecido, el óptimo también estuvo cercano a 17,5, entonces como que el número se empezó a repetir cuando analizábamos distintos lotes, y nosotros dijimos, bueno, si el área es un buen descriptor del número de frutos, ¿qué pasa con el volumen? Entonces metimos también en el modelo el volumen de la copa del árbol y ajusta mucho mejor incluso que el área, y también logramos ver, ¿cierto?, que el óptimo en términos de metros cúbicos de canopia anda por ahí por el orden de 123 metros cúbicos de copa, para obtener algo así como 260 frutos por árbol. Entonces, sabemos, bajo nuestro sistema de conducción,
Y nuestra distancia de plantación, que más o menos tenemos que llegar a 17 metros cuadrados de copa con 123, 124 metros cúbicos de canopia. Una vez que tenemos eso, como al final tenemos un censo de cada planta y conocemos el área y el volumen de cada planta, nosotros le podemos asignar ahora a cada planta esa ecuación que vimos recién y proyectar ahora en la cartilla de colores del mapa de la carta el rendimiento. Entonces aquí vemos que en realidad los que están pintados de color rojo más o menos nos van a dar 10 toneladas y media, los que están de color verde nos deberían dar 29 toneladas y así sucesivamente cada categoría. Entonces, con esto, finalmente lo que nosotros hacemos es, como tenemos el mapeo completo del campo, árbol por árbol, le metemos la ecuación y podemos decir cuáles van a ser los lotes que tienen más rendimiento, menos rendimiento, etcétera. Y la gracia que tiene esto es que también tú puedes eliminar el número de plantas, ¿cierto?, que no cumplen con un criterio mínimo de volumen o de tamaño, y eso también lo puedes descontar de tu estimación de producción. Eso más o menos en nuestro caso nos dio como un 6% ya de plantas que en realidad estaban fuera de un rango de estimación de producción. Bueno, quizás fue muy rápido, Cassandra, o estamos bien con el tiempo. Estamos bien con el tiempo, Mario. Excelente presentación. Veamos si hay preguntas en el chat. No hay nadie. O se nos quedaron dormidos, se nos desmayaron, o van a hacer las preguntas ahora. Pero bueno, antes de abrir el pase para darle las preguntas, muchachos, y a todos los que están acá presentes, quiero darles un pequeño aviso. Mientras tanto, le vamos a dar las gracias a Mario por la presentación, y antes de partir con las preguntas, un pequeño aviso. Este webinar está siendo patrocinado por el Diplomado en Drones, Aplicaciones en Industrias y Negocios, avalado académicamente por Florida Global University y certificado por el Centro de Educación y Liderazgo CEL. Las matrículas inician ahora, pronto, agosto de 2025, el 5 de agosto. Y para más detalles pueden ingresar a dronity.com/diplomado o haciendo acá un pantallazo al código QR y pueden ingresar a dronity.com/diplomado. Muy bien, entonces vamos a ir con las preguntas ahora. Les dejo ahí en el chat, les dejo, Ceci, el enlace del diplomado. Preguntas, abro el micrófono, escriban por el chat. ¿Quién se anima? Ignacio. Gracias, Mario, por la presentación súper interesante. Se nota que es una pega súper acuiciosa, obviamente considerando factores agronómicos para poder hacer estas explicaciones, pero la duda es qué se va a hacer con esta información, porque hasta el momento veo que es como un censo finalmente, pero ¿cómo van a bajar esta información? Me imagino algún proceso productivo en huerto o algún manejo. ¿Cuál es un poco la idea con este insumo que está súper bueno, pero a nivel de campo, ¿cómo la van a utilizar? Eso es un poco la pregunta. Y felicitaciones nuevamente por la presentación. Ya, mira, sí, súper buena la pregunta, Ignacio. Y yo creo que esa es la otra parte, ¿no?, del proceso en sí de análisis con imágenes de dron. ¿Cuál fue la bajada de esto? Primero, como tienes un censo, tú puedes saber realmente por qué en algunos huertos no estás llegando a los niveles productivos que tú quieres llegar, ¿ya? Y eso es el primer, digamos, aterrizaje hacia la realidad, porque los presupuestos aguantan cualquier cosa. Entonces yo a inicio de campaña podría volverme loco y decir, le pongo a todo 25 toneladas por hectárea porque voy a trabajar para eso, pero muchas veces no tengo el tamaño de planta suficiente para generar esa productividad. Entonces, la primera, yo te diría que el primer resultado de esto es que vas a aterrizar tus presupuestos, ¿ya? En términos de cuánto vas a lograr producir.
Segundo, y ahí viene el trabajo más agronómico de decir qué me está impactando en esas plantas o en esos lotes, que no estoy llegando a los niveles de crecimiento, de vigor, suficientes para sostener esta productividad. Entonces, claro, hay cosas que yo no conté, que sí lo habíamos discutido un poco antes con Cassandra, es que nosotros este análisis lo hicimos 1 mes o 2 meses antes de la cosecha. Entonces, de repente vale la pena hacer vuelos en otra época del año como para ir viendo cómo se correlacionan otros momentos como la floración, cuaja, etcétera, con el nivel final de productividad. Pero ya teniendo esta información, uno sabe hacia dónde tiene que apuntar. Entonces, en algunos casos, el problema es suelo y tienes que mejorar con enmiendas, por ejemplo, para mejorar la capacidad de retención. En algunos casos, aumentar el nivel de fertilización. En otros casos, hemos visto que muchas veces está asociado a problemas fitopatológicos y hay que hacer un programa mucho más agresivo en algunos huertos con fungicidas sistémicos, etcétera. Entonces, la verdad es que la respuesta es más multifactorial de lo que uno esperaría, pero hay otro ejemplo que hicimos, que ahí Cassandra nos ayudó bastante y Cecil también, que tiene que ver con un análisis con imágenes térmicas, en donde pudimos también diagnosticar problemas o falencias en el sistema de riego. Entonces, muchas veces no es que los programas estén mal hechos, nutricionales o de riego, sino que tienes falencias en la operatividad de los sistemas y eso no te permite nutrir de manera uniforme un huerto, regar de manera uniforme un huerto y al final eso te pasa factura. Entonces, nos hemos encontrado casos con 65, 70% de coeficiente de uniformidad en goteros, donde hemos ido a medir gracias a que el dron nos identifica zonas complejas. Y ya con eso, oye, si tienes un 65% de coeficiente de uniformidad, yo te digo, estás medio muerto en el sentido de que si no lo corriges, el problema te va a arrastrar hasta que lo corrijas y mucho más tiempo después, porque al final no es que yo arreglo mi sistema de riego hoy día y las plantas se recuperan mañana. Entonces, lo importante de esto es que te permite ir al campo y diagnosticar si es fitosanitario, si es tema nutricional o de suelo, si es un tema de funcionamiento del sistema de riego, y eso ya te permite direccionar a ti tus esfuerzos. Una de las directrices ha sido, por ejemplo, huertos que estén muy malos y en donde meterle $1 más significa que en realidad es perder plata. Ahí la opción es eliminar esos huertos y replantar. Pero como te digo, al final la respuesta es multifactorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por la respuesta. Preguntas, más preguntas. ¿Quién se anima? ¿Quién tiene alguna? ¿No? Mario, ¿nos podrías contar mientras... ¿Aló? Una pregunta. A partir del alcance, digamos, que han tenido con estos resultados, ¿qué otras áreas, a partir de ello, ¿no? En este tipo de cultivos, qué otras áreas observan potencial? No sé, se me ocurre plagas sobre todo, y qué otras variables adicionales a estas, si pretenden también o están considerando otra fuente de datos, también complementar con satelital, etcétera, ¿no? Y mediciones de otras variables climáticas, por ejemplo, ya sensores en sitio, ¿no? Sí, buena pregunta también, mira. Antes de trabajar con los drones, porque nosotros empezamos en enero de este año, digámoslo, nos compramos los drones con las cámaras y todo el cuento. Antes de eso trabajábamos con imágenes satelitales de Sentinel que son gratuitas y los software para procesar también son gratuitos. Y la verdad es que llegábamos a conclusiones similares en términos de cuáles eran las zonas más problemáticas, diagnosticar problemas fitopatológicos, etcétera. Pero yo te diría que algo que también nos ha ayudado mucho el tema del dron es que como podemos ver a una escala más fina, podemos ver en definitiva cuáles son los árboles complejos o cuáles son las hileras que están más complicadas. Yo no me metí un poco al tema de fotointerpretación de la imagen, ¿cierto? Pero muchas veces los problemas de suelo tienen que ver con moteados que no siguen un patrón muy regular, pero hay otros problemas que sí siguen patrones regulares y ahí eso sí uno dice esto está asociado al mal manejo de riego o al mal diseño del sistema de riego. Entonces, te permite hacer esos diagnósticos. Otra cosa que hemos visto que ha sido súper interesante es que como tú diagnosticas calidad de árbol, calidad de planta, la fruta cuando la hemos ido a analizar,
que se deriva de estos árboles, que tú cosechas de estos árboles que están sanos, vigorosos, respecto de estos árboles que están más estresados y menos vigorosos. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, de maduración, porque estamos súper enfocados en lo que es la calidad final del producto, y hemos visto, por ejemplo, que la vida post cosecha es distinta, que el nivel de maduración en el árbol, en la temporada es distinta, entonces te permite también hacer un enfoque diferenciado de tus calidades a la cosecha, y con eso poder tomar decisiones de decir, oye, si esta fruta me da una vida post cosecha de 15, 20 días, y esta otra fruta te da una post cosecha de 35, 40 días, tú puedes derivar esa fruta a mercados distintos. Entonces, también por ahí hay una ganancia, porque si tú derivas una fruta que tiene poca vida post cosecha a un mercado distante, va a llegar mal y te van a castigar el precio. Entonces, a veces las ganancias vienen también por ese lado, de poder elegir de manera correcta el mercado hacia donde tú direccionar tu fruta en función de la calidad que estás obteniendo, y que no la vas a mejorar en el corto plazo si es que es un problema de fitosanidad, de vigor asociado al riego o al suelo, que es un trabajo más de largo plazo. Pero si puedes dirigir esas cosechas a mercados distintos, donde no te van a castigar una fruta de tal calidad porque ese mercado es lo que te paga bien y no te lo castiga, ahí hoy día justo lo conversábamos con el comercial y puedes tener diferencia por esos errores de 60 centavos de dólar, 70 centavos de dólar, que si tú lo multiplicas por el nivel de productividad que tiene un campo, al final es mucha plata. Entonces, tomar esas decisiones, en nuestro caso, también nos está ayudando en el corto plazo como para monetizar este resultado de manera inmediata. Muchas gracias, Mario. Hay una pregunta en el chat de Ulises que dice, para este tipo de análisis, solamente con dron multiespectral se pudiera obtener este tipo de datos, ¿se pudiera delimitar solamente la copa del árbol? Gracias. Me imagino que la pregunta va si es que solo con drones podemos delimitar la copa. Mira, yo sé que hay imágenes de satélite que tienen alta resolución y que también son pagadas, y nunca he trabajado con eso porque en realidad me duele la guata pagar por un producto X, pero yo te diría que no sé si tiene que ser multiespectral. De repente un dron solamente con cámara RGB, si es que uno utiliza un índice de verde, por ejemplo, probablemente también va a lograr segmentar bien lo que es planta del cultivo, de lo que es suelo, siempre y cuando a lo mejor no trabajes con cubiertas vegetales entre las hileras, ¿cierto? Porque te va a confundir el color de las hierbas que podrías tener en las entre hileras. Pero si ese no fuera el caso, donde tú solamente tuvieras el cultivo sin una cubierta vegetal, una cámara RGB, que en teoría son mucho más baratas, igual te permitiría hacer el análisis. Perfecto, Mario, efectivamente. Otra pregunta, ¿alguien más que quiera decir algo a Mario? Preguntar, compartir experiencia de lo que ha hecho también. ¿No? Mira, algo que no había mencionado, Cassandra, es que, claro, nosotros lo hicimos con las cuadrículas, y ahí nos dimos ese trabajo de diseñar cuadrícula por cuadrícula, lote por lote, pero yo sé que hay personas que trabajan con imágenes que finalmente también hacen entrenamiento de imágenes y logran identificar plantas ya con algoritmos, ¿cierto?, de inteligencia artificial. Yo no he llegado a ese nivel, de repente tendría que tomar el diplomado, ¿cierto? Pero también es otra vía de hacerlo. Nosotros lo hicimos así porque era lo que nos quedaba más cómodo para ir avanzando, pero hoy día existen herramientas también de inteligencia artificial que te pueden hacer segmentación de imágenes, y yo ahí sí he trabajado con imágenes de satélite, con ese tipo de herramientas, y funcionan también súper bien. Perfecto, sí. Efectivamente, esa es otra mirada, es otro camino para poder segmentar, ¿cierto?, la copa de los árboles. En estricto rigor, varios caminos pueden llegar a un punto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Mientras tanto, quiero hacer una aclaración, porque delante cuando comenté del diplomado y me retaron al tiro. No, mentira. Me dijeron, las clases inician el 5 de agosto porque las matrículas ya están abiertas. ¿Ya? Así que eso. Bien, no tenemos más preguntas en el chat. No, no hay más.
no tenemos más preguntas al aire, ¿sí? Una pregunta Diga. de cara, por ejemplo, a una aplicación en otro cultivo y teniendo la experiencia previa de este desarrollo, ¿cuáles son los desafíos en su aplicación que pueden pasar inadvertidos, pero sin duda es muy retador porque al final si apuntamos a lograr una cierta estimación de la producción que tenga una alta precisión, pues es sin duda es retador el asunto, ¿no? Porque incluso para una aseguradora tener un dato de esta magnitud previamente sería de enorme valía, por ejemplo, ¿no? Para garantizar seguros agrícolas, etcétera, ¿no? Sí, yo digo que yo estoy perdiendo plata. No, es broma. Sí, efectivamente, tú puedes aplicar, y yo creo que ahí el tema de la banca, los seguros, si uno realmente, si usted, yo me imagino que la mayoría que está conectado acá es porque es ¿cómo se llama? Trabajan con drones, ¿cierto? O pretenden trabajar con drones. Yo creo que ahí hay un camino súper interesante que explorar respecto del uso de los drones. Yo te diría que lo más complejo es cómo almacenas tanta información, ¿ya? Yo te diría que eso es lo más complejo, porque en un vuelo, dependiendo de la superficie, se levantan gigas y gigas de datos que finalmente tú tienes que tomar una decisión o pago almacenamiento en nube o busco alguna forma de almacenar estos datos de alguna manera que sea liviana y lo menos costosa posible, porque finalmente, ¿para qué va a volar el dron, cierto? Si vas a tener un producto, a uno también le interesa cómo va evolucionando en el tiempo y poder hacer análisis temporales. Este no fue un análisis temporal, fue un análisis de un momento en particular en donde se tomaron datos y se cruzaron con la productividad de los campos, pero también para ir viendo esos óptimos por campo, por finca, por lote, siempre es bueno tener este historial de cómo van evolucionando años más fríos, años más cálidos, o el mismo envejecimiento de los huertos te va a ir mostrando otras dinámicas. Entonces también es interesante guardar esa información. Y ya yendo más a casos prácticos, incluso nosotros usamos esta información para poder diseñar estrategias de bioestimulación, por ejemplo. O sea, hoy día está muy de moda aplicar productos bioestimulantes, hormonas, algas, un montón de cosas. Pero la dosis es una, el mojamiento es uno, y uno tiene que ir adecuando. De repente en una zona no aplicar un producto porque aplicarlo significa que va a expresar más el árbol. Entonces ahí tú puedes ir también haciendo manejos distintos, no solamente riego, fertilización, sino que todo lo que se aplica vía aérea, que también incluso se puede hacer hoy día con drones, eso debería ir ajustado al volumen de la copa del árbol, porque eso es lo que te marca a ti el mojamiento que tú tienes que hacer por hectárea. Entonces, eso yo creo que también es un camino que se tiene que explorar. Hoy día está creciendo y está como medio en boom el tema de los análisis o sea, las aplicaciones con drones, pero queda todo un camino por validar también con ese tipo de tecnología. Tal cual como dice Mario. Cristian, levanto la mano. Hola Mario, hola Cassandra. Disculpe que me escucho un poco mal, pero ahí no estoy casando. Nada, pues yo también, más que nada, agradecer a Mario y a Cassandra, que ha sido una muy importante en la auditación de parte de mi empresa en necesitar este drone, esta herramienta. Nosotros lo tomamos básicamente para ver respuestas de productos, aplicaciones, ante eventos de estrés, ante eventos de bajo vigor. También iba a mencionar que decía Mario, también es una herramienta de tener unos ojos más arriba que te permite ver diferencias. Y con esta herramienta uno trata de bajarla o aumentar cuando es el caso que un producto o algo nos ayuda a que sea así. Es una herramienta bien amplia y como dice Mario también mucho más se puede hacer en el futuro, creo yo. Sí, algo escuchamos, Cristian, de lo que te interpreto, es el tema cierto de poder ir viendo la cantidad también de productos que se van aplicando
en función también de los datos que se van obteniendo del cultivo. Sí, y yo ahí quería agregar, gracias Cristian por la intervención, porque finalmente, a ver, yo creo que igual hay hartas personas acá que trabajan en el área de investigación y desarrollo, y yo creo que lo más complejo hoy día en validar un producto tiene que ver en cómo tú defines cuáles son tus testigos y cuáles son los efectos realmente que obtienes con la aplicación de un producto X. Entonces, cuando tú tienes mucha variabilidad en un campo y no tienes de repente muy buenas herramientas, digámoslo, de diseño experimental, finalmente te puede pasar, y yo lo he visto en muchos campos, que haces tratamientos de algún producto, ya sea al suelo, foliar, tratamientos de riego, de lo que sea, y cuando vas a tomar datos para validar estadísticamente con una prueba estadística, te sale que no son estadísticamente distintos los tratamientos de este tipo. Entonces, cuando tú tienes mucha variabilidad, ese error experimental se incrementa de manera muy agresiva en tu diseño de experimento. Entonces también es una herramienta que es potente por ese lado. O sea, cuando necesitas validar alguna herramienta, si tú eres capaz de bloquear tus ensayos por el vigor del árbol, vas a ver una respuesta mucho más clara al tratamiento que a la propia variabilidad que tiene el campo. Entonces, yo también lo miraría por ese lado. Me ha tocado ver mucha gente que valida muchos productos y que te muestran los valores P y son todos sobre 0,10, sobre 0,20 y te dicen, no, esta cuestión no sirve para nada. Pero cuando empiezas a mirar ya en detalle las plantas que se seleccionaron dentro de cada grupo como control y tratamiento, te das cuenta de que en realidad el diseño tendría que haber sido de otra forma y probablemente hubiese llegado a resultados distintos. Entonces también tiene esa mirada, por lo menos para mí que trabajo en el área de investigación, también súper potente en poder elegir bien las zonas donde hacer los tratamientos. Y al final eso tiene un impacto fuerte después en la toma de decisiones de cómo mejorar el huerto, ¿cierto? Porque yo ya diagnostiqué que eran distintas algunas zonas, que unas zonas son peores que otras, apunto en la dirección correcta de mejoradores de suelo, nutricionales, bioestimulantes, fitosanitarios, etcétera. Pero si hago un mal diseño experimental, al final no tengo el resultado correcto de ese diseño y todo me sale como no significativo. Entonces, por ahí también les podría ayudar en ese sentido. Gracias, Cristian, por las palabras y por ahí la acotación que hace Mario. Y en el chat, Gilbe nos dice, estaría interesante sumar el dato de la edad del árbol, joven, adulto, viejo, y comparar distintas áreas en una misma parcela. Sí, o sea, efectivamente, mientras uno, más o menos lo que comentaba recién, mientras uno tenga más segmentado un ensayo, en este caso ya sea para la validación de la herramienta del dron o cualquier otra herramienta, en general uno debería diseñar bien los ensayos de validación por edad, por variedad, por porte injerto, por tipo de suelo, por zona climática, y podemos mencionar todas las variables posibles que te aportan variabilidad en el sistema que tú deberías ser capaz de bloquear. Entre ellas está la edad del huerto, el porte injerto, la variedad, etcétera. Entonces, efectivamente sí, se tiene que hacer esa separación. Muy bien. La última pregunta, antes de irnos, ¿no? En el chat. Bien, nadie más. Mario, muchas gracias. Gracias por esta fabulosa explicación, por contarnos también lo que están haciendo en el campo y para poder ir haciendo estos análisis, esta investigación de lo que es el uso de tecnología sumado con datos de campo para poder llegar a esos valores de poder estimar y estimando la producción. Así que, Ya, pues no, gracias a ustedes también, Cassandra, a Dronity, a Cecil, por la invitación, también por el apoyo, porque nos han estado apoyando también con la implementación de los sistemas de drones, no solamente multiespectrales, también térmicos, y bueno, y todo lo que hemos hecho térmico al final, parte importante gracias a ustedes, así que nada, gracias y gracias a todos los que se conectaron también.
Y agradecemos a todos, fuimos en un pic, llegamos creo que cerca de los 30, si no me falló el número en la vista. Así que agradecemos la participación de cada uno de ustedes y les damos un aviso, va a haber un próximo webinar, para que estén atentos si quieren sumarse a ese próximo webinar. Vamos a estar anunciando en las redes sociales y vía correo electrónico. Muchas gracias por la información, dice Ulises. Perfecto. Muchas gracias, Mario, también y a todos los que se sumaron. Que tengan una excelente noche, buenas tardes a todos y nos estamos viendo en un próximo webinar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, gracias.